Gálatas capítulo 6, verso 11 y 12. Vamos a ver hoy. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Este último tramo, podríamos decir, dentro de toda la carta, se hace como un pequeño resumen, un recordatorio de lo último de lo que se venía hablando del inicio. Y aquí en este verso, antes de pasar al 12, encontramos algo peculiar que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hay dos teorías, dos posturas con respecto a esto. ¿A qué se refiere con cuán grandes letras? De partida se da por hecho de que Pablo tenía problemas en la visión. No le voy a dar el diagnóstico porque ahora se entiende que en esa razón él... y otra cosa antes de seguir. Nosotros siempre... antes de estudiar la Biblia y todo lo demás, cuando empezamos a leer las cartas o cualquier libro de la Biblia, asociamos automáticamente que tal libro lo escribió un personaje. Por ejemplo, el Evangelio, que cada nombre que lleva un Evangelio, muchas veces lo escribió el mismo personaje que sale ahí, si es Lucas, Lucas, si es Juan, Juan, y así sucesivamente. No necesariamente es así en toda la Biblia, ¿ya? Entonces, a veces hay que estudiar un poco más porque asociamos que, por ejemplo, Samuel escribió el libro. Sí, pero no todos los libros fueron escritos por el personaje a lo cual lleva el nombre de tal libro, ¿ya? Para tener solamente esa claridad. Y en la cultura griega o greco-romano se usaba los que, en este caso, de ahí vamos a ver los amanuense, que era un escriba, una especie de escribano, ¿cierto? Alguien, hoy podríamos decir un secretario, una secretaria, pero en este caso un hombre, ¿cierto? Un secretario que él escribía, se le dictaba y él el que escribía la carta en este caso. Obviamente el que está detrás de este siempre es Pablo, entonces nos damos siempre por sentado algunas cosas que no son tan así, porque de manera cultural ellos usaban esto, ¿ya? Entonces, para ir aclarando. Entonces, con respecto a esto, hay dos posturas, ¿ya? O dos teorías, en la que por qué Pablo dice, o como lo dice, con grandes letras. Bueno, ahí es fácil entender que era porque tenía un problema de la visión y tenía que escribir ya con letras grandes. Pero ahora, ¿a qué se está refiriendo? ¿Por qué justo acá, casi al final, coloca esto? Ahora, ¿qué implica para nosotros? Para nosotros que la escribió con letras grandes, letras chicas, podríamos decir, no tiene ninguna incidencia. ¿Qué aporte tendría? Porque nosotros, como ya tenemos la traducción de las Biblias en todas las versiones, no tendría mucho que ver. Pero como un hecho histórico y dentro de esto, sí tiene que ver porque dentro de los que estudian a profundidad uno va descubriendo que sí hay algo que puede ser relevante. Porque dentro del contexto de la carta a los Gálatas, y dentro de lo que se postula, es que, y de esto la primera teoría es que al fin de la carta él quiere realzar algo, una idea, es una postura, que si usted dice, bueno, ¿es tan sólida o no es tan sólida? Pero no es tan sólida, porque hay otros pasajes donde él también se refiere que él hace mención que él escribe, aunque no necesariamente escribe. ¿Se entiende? Es para darle el sentido de la pertenencia de la carta. ¿Ya? Es como decir, yo, José, es el que le estoy diciendo, y tiene un sentido de autoridad con referente al escrito. Es simplemente eso. Romanos 16:22. Romanos 16:22, aquí está el personaje
que se llama Tercio, es el que escribe, ya, no el que tiene la idea, sino que aquí está el amanuense. Dice Romanos 16:22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y ahí uno dice, si a uno, cualquiera le puede llamar la atención, si está estudiando, está leyendo la carta a los romanos, ¿cierto? Bueno, ¿fue la escribió Pablo o quién la escribió? No, Pablo le dictó a Tercio para que la escribiese. ¿Se entiende? Y ahora aquí aparece y se describe dentro del contexto toda la carta. Entonces, solamente para aclarar de que en algunos casos son personajes ya que estaban a cargo de este oficio. Entonces, la primera teoría es porque se podría decir que aquí Pablo está remarcando una idea y por eso aquí escribe con grandes letras. Y por eso también dice, aquí yo escribo, o de aquí en adelante soy yo el que empiezo a escribir. Y la otra teoría que se mantiene también, o que se cree, que es que Pablo en sí no necesariamente escribió solamente este último extracto, sino que toda la carta. Toda la carta la escribió y obviamente, como era corto de vista, tenía que escribir con grandes letras. Ese es simplemente el hecho que en sí toda la carta tenía grandes letras porque era la manera que él, o como él podía escribir solamente. ¿Y por qué se mantiene esta idea? Esta es como la postura más creíble, ¿ya? Porque como decía, en 1 Corintios 16:21, 1 Corintios 16:21 y otros más que vamos a ver, aparece Pablo refiriéndose a lo mismo. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces aquí se identifica que es Pablo el que está escribiendo. Segunda de Tesalonicenses 3:17 también hace lo mismo. En cuanto al saludo, dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el digno en toda carta mía, así escribo. Entonces hay parte donde se identifica que él está escribiendo, aunque no necesariamente está escribiendo, ya se entiende esa. Entonces hace una distensión. Para resumir, cualquiera que sea la conclusión, no hay base bíblica tan sólida como para quedarse con lo uno o con lo otro. Entonces, si usted se quiere quedar con la idea de que escribió solamente el final para realzar una idea, bueno, no, eso no va a militar, o que la escribió toda. Mire, cualquiera que sea, Pablo sí que es el autor de toda la carta en sí, o la idea de toda la carta, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Ya, así que con eso nos vamos a quedar. Verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, voy a leer la versión NTV de Gálatas 6, verso 12. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Nosotros sabemos que en el contexto de la carta estaban los famosos personajes, los judaizantes, o también se le decía falsos hermanos, en el fondo, de acuerdo al punto de vista que nosotros lo mirásemos, ¿ya? Entonces, el cristiano, a estos judaizantes los miraban como falsos hermanos, porque en el fondo no eran hermanos, sino que eran estos que querían hacer volver, que se habían introducido a la iglesia, y esto lo hemos dicho en toda la carta, se habían introducido. Y como por eso les decía yo, aquí en estos versos, Pablo está haciendo un comprimido, ya está haciendo el último repaso de todo lo que se había mencionado anteriormente. Entonces, habla de estos que tenían apariencia de creyentes, pero eran judaizantes que querían hacerlos volver a los que ya habían creído o agregarle a la doctrina algo que no correspondía, que era con respecto a la antigua religión que ellos tenían, que era del judaísmo. Y en este caso se refiere siempre a la circuncisión porque ese era el hecho como más relevante de todo judío.
Judío, por decir así, si no estaba circuncidado, no era judío. Entonces, por eso, ¿cierto? Esto marca todo el énfasis de circuncidarse o no circuncidarse. Acuérdense que todo el que no era judío se le llamaba incircunciso de manera general. Entonces, ya casi al final de la epístola, Pablo aprovecha el último tramo, como ya lo estaba diciendo, para remarcar las advertencias hechas sobre los judaizantes, poniendo de manifiesto la razón que motivaba su actuación. Estas advertencias comienzan en este texto y son un resumen complementario a los anteriores. ¿A cuáles textos anteriores? Aquí mismo en Gálatas, yo a lo mejor usted lo tiene hasta marcado porque ya lo vimos, ¿ya? Gálatas 1, verso del 7 al 9. Recuérdense que el lineamiento de la carta es los judaizantes obligando a los que ya habían creído a que se volvieran a la antigua religión. O estaban negando la supremacía de Cristo, el de creer o de ser salvo mediante la fe en Jesucristo. No, ellos decían, no bastaba creer en Jesucristo. Yo estoy parafraseando solamente la idea. ¿Ya? Para los judaizantes no le era posible creer que solamente había que creer en Jesús mediante la fe y nada más. No. Había que hacer algo. ¿No le parece medio conocido eso? No, algo hay que agregarle a la religión. Como para ir al cielo no basta creer en Jesús, hay que hacer cosas, hay que hacer obras. ¿No le parece conocido eso? A lo mejor usted no puede tomar café, no puede comer cerdo, ya lo vimos en Hebreos. A lo mejor usted no puede hacer esto, usted tiene que un día hacer esto, porque los otros días no, y sí, así, congregarse solamente, y así, todas esas cosas se le agregan. Parece peculiar, y esto ya venía desde entonces. Y como dije, Gálatas 1, del 7 al 9 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. No hay, acuérdense que lo enseñamos. Jesucristo, evangelio, no hay dos. Hay un Cristo, un evangelio. Por eso aquí el evangelio se personifica en una persona que es Jesucristo. No se puede dividir. No hay un evangelio de acuerdo al contexto. O sea, Cristo y el evangelio es uno. ¿En qué? Que solamente en Él hay salvación. Es el único Salvador. Y los judaizantes decían, no, sí tiene que haber otra cosa más. Mire, hay que circuncidarse, hay que volver a la ley, hay que hacer eso. Y eso obviamente volver atrás era volver a ¿qué? A estar esclavo de la ley. Y aquí por eso después la carta y otros libros hablan de esto, de la libertad. Ya no vivir bajo la ley, porque la ley solamente condena, la ley no salva. Y ahí se acuerda la figura del espejo. Solamente uno se puede mirar y así es la ley. La ley nos enrostra que somos malos, pero no necesariamente nos limpia. Solamente Cristo limpia y quita el pecado y ese es el trasfondo. Por eso aquí se está contraponiendo de que Pablo le está diciendo al final esto. Todos los que quieren agradar a la carne, estos se obligan. Estos judaizantes estaban obligando a volver atrás, a los rudimentos anteriores o vivir bajo la esclavitud de la ley. Por eso Pablo en este verso finales de toda la carta lo replica y lo vuelve a poner en énfasis. Otro que tendría que ver también en Gálatas 4, 17. Gálatas 4, 17. Estos judaizantes, dice aquí, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí está la intención del corazón que tenían ellos. Ellos tenían un celo, y hablamos esa vez del celo, de los judaizantes
no de pertenencia. El celo de ellos no era para bien, sino que era para apartarlos de la fe genuina. ¿Ya? Entonces, es como un celo. Acuérdense que el cristiano de manera positiva puede tener un celo por Cristo, un celo por la Escritura. O sea, la Escritura es la verdad y yo la defiendo. ¿Por qué? Porque tengo un sentido que eso es la verdad y me pertenece. Entonces, cuando alguien viene a hablar herejías, cosas que no están en la Biblia, ¿a usted qué le da? ¿Alegría? ¿O qué le debe dar? Usted le da un enojo, una ira santa, en el sentido de que no, porque usted estaba defendiendo el Evangelio. Pero los judaizantes eran al revés, querían hacerlos volver atrás. El deseo principal del judaizante era mantener el agrado y la confianza de los judíos, incluidos los grupos judaizantes que estaban introducidos en la iglesia, especialmente en Jerusalén, y que habían ocasionado conflicto en el comienzo del concilio celebrado allá mismo en Jerusalén. ¿Se acuerdan el hecho que lo leímos? Está en Hechos 15 del 5 al 6. Hechos 15 del 5 al 6. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mantenerles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Estos judaizantes, acuérdense, Jerusalén, estamos hablando, Jerusalén está, por decir, el epicentro del judaísmo. Entonces, en Jerusalén, de ahí algunos se convirtieron al Señor, porque ahora estábamos, acuérdense que Galacia estaba como a los pies de Turquía, que estaba en otra región. Entonces, algunos judíos que habían sido dispersos, ¿cierto?, estaban en todos lugares, y dentro de eso estaban en Galacia, en esa zona. Y estos ex judíos habían creído y habían abrazado el Evangelio de Jesucristo. Habían sido salvos, habían sido ya transformados en verdaderos cristianos. Pero quedaban estos judíos o judaizantes que salían en el nombre o representación de los que están en Jerusalén y andaban, por decir, desconvirtiéndolos o volviéndolos a su antigua religión. Ese fue el fin. Por lo tanto, estos, por decir, era como captar hinchas, y lo voy a poner así en contexto de fútbol, ¿ya? Es como captar un hincha que había desertado de un equipo para volverlo de nuevo al otro. Pero ¿cuál es el punto? Que ellos no tenían un deseo de un bienestar espiritual de estas personas, sino que simplemente tener el beneplácito de los judíos que estaban en Jerusalén. Pablo concluyó recordando que los judaizantes los estaban apartando de la fe genuina, solo para agradar a los judíos, no por convicciones propias. Se entienden que estos judaizantes tenían unas convicciones completamente erradas. No era ni siquiera por un bien, por el judaísmo, sino que era un bien propio. Y dentro de esto querían causar buena apariencia o buena impresión. Yo creo que todos nosotros hemos visto y nos ha pasado, o también lo hemos hecho, ¿ya? Que a veces queremos quedar bien con todos, ¿sí o no? Bueno, a veces es bueno querer quedar bien con todos, pero no siempre se puede. Cuando, por ejemplo, no hay muchas personas o muchos que están alrededor de nosotros, o a veces en la misma familia, eso no se puede dar. O vamos a ser agradables a unos o vamos a ser desagradables a otros. Pero a veces, por algo que se llama, que ahí lo vamos a ver algunos textos, por la hipocresía de nosotros que puede estar, o por hipócritas, queremos no quedar, como dice la canción, no quedar mal con nadie. Pero en cuanto al Evangelio, nosotros tenemos que quedar bien con uno, con Cristo.
Y eso es lo que importa. Estos judaizantes querían quedar bien con con los judíos, por decir ortodoxos, los judíos esos de tomo y lomo, los que venían de esencia judía, entre esos estaban los fariseos. ¿Ya? Pero ¿cuál es lo que uno tiene que ir viendo? Que nosotros fuimos comprados por Cristo, le debemos devoción a Cristo y a Él le tenemos que quedar bien. No con Él, este mundo, ni con los demás. ¿Eso es difícil? Sí, es difícil. Y aquí hay un ejemplo negativo que está en Mateo 6. ¿Por qué negativo? En el sentido de la hipocresía. Porque la hipocresía no es buena. Mateo 6, del 2 al 5 dice, Mateo 6, solamente el verso 2 y el verso 5. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y con respecto a la oración dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hablando directamente aquí a estos hipócritas que querían ser vistos y reconocidos, ya sean en cuanto a la limosna cuando daban y en cuanto a la oración cuando les tocaba orar, oraban en público diciendo repeticiones, largas repeticiones de oraciones que en sí no eran solamente para que se mostrasen o que lo hacen bien y todo lo demás. Todo eso, obviamente, Dios lo está replicando aquí, lo está diciendo que era un contexto de hipócritas, eran para ser vistos. Y esta actitud es la que tenían los judaizantes. Ellos no tenían un deseo genuino de que estos gálatas, por decirlo así, volviesen al judaísmo por un tema de una conformidad espiritual, de estar a cuentas con el Dios del Antiguo Testamento, nada que ver. Es solamente para tener adeptos en cuanto a la religión judía. Digamos por algo superficial. Y por eso ellos actuaban de manera hipócrita. Pablo, acuérdense que el que perseguía a los cristianos también actuó así. Él tenía una sola meta, era que estos cristianos se exterminaran o que dejaran de creer y que se volvieran, si eran judíos, se volvieran a la antigua religión. Y esto lo hemos visto en toda la historia después de Cristo, sobre todo cuando nosotros vemos que cuánto en la historia del cristianismo, ¿cierto?, están las cruzadas, donde están los católicos que a espada fueron evangelizando y fueron cambiando para que fuesen creyendo en quién, en Jesús, pero no fue con la propagación del evangelio de manera verbal, sino que era o crees o te matamos. Y la historia no la podemos ocultar. Después hubo una época, después que ya hubo la reforma y todo lo demás, después aparecieron movimientos como los puritanos, movimientos calvinistas y otros más, que hicieron algo parecido a lo que hicieron los católicos. Después también estaban matando a los que no se convertían a estos calvinistas o a ciertas creencias más ortodoxas después del protestantismo. Miren cómo el hombre inventa religiones, cómo el hombre distorsiona la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que contar la verdad completa, no que estos nomás han sido malos. Por eso, hermanos, hoy también usted lo ve en la región de los musulmanes. Los musulmanes o se convierten o mueren. Pero esa es la interpretación más extrema. Entonces, siempre dentro del contexto de las religiones hay una mala interpretación. Y por eso nosotros vamos a la Biblia para tener, con la ayuda del Espíritu Santo, la mejor interpretación. Dicho eso, todo lo anterior con respecto a esto de la hipocresía que ellos tenían, no era, ¿cierto?, simplemente para que ellos tuvieran los gálatas o los que estaban judaizando, que simplemente se volvieran
porque, o sea, o para que fuesen edificados, sino que para tener adeptos del judaísmo. Por eso había una hipocresía en ellos. Toda expresión de piedad que busca la gloria personal cancela la bendición de Dios. Toda expresión de piedad que busca la gloria personal cancela la bendición de Dios, porque se hace para exaltación personal. ¿Se entiende? Los judíos no estaban buscando el bien, estos judaizantes no estaban buscando el bien de los demás, se estaban buscando el bien propio. Cuando usted anuncia el Evangelio de Jesucristo, ¿qué busca? ¿Qué bien busca? Uno conoce métodos de ciertas iglesias donde a las personas que asisten a esas iglesias les dicen que ellos son los que ganan las almas de las personas. Aunque hay un texto que dice, pero no lo usan, lo distorsionan. Pero hacen que todas las personas son los que tienen que ir afuera a ganar las almas, en el sentido poco menos que salvar. Entonces, les imponen cargas que no están en la Biblia. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que llevar el Evangelio, sí, proclamar la buena de salvación. Eso se nos manda a nosotros, la gran comisión. O sea, decir que Jesucristo salva. Decirle a una persona, mira, tú eres un pecador por esto y por lo otro, ¿cierto? Y por lo tanto arrepiéntete y cree en Jesucristo. Eso es de manera comprimida. Pero en otros lugares se les dice que las personas que van allá son poco menos los responsables y que si esa persona no se convierte es uno, el que lleva el Evangelio, que poco menos lo dijo mal, o no lo cuidó, o no esto, o no lo otro, entonces los hacen responsables. Eso no es así. La salvación es personal, solo Dios sabe quién salva, porque quien no quiere creer se condena a sí mismo. La responsabilidad llega hasta cuando yo anuncio el Evangelio. Y por eso tenemos que saber lo cual es el verdadero, que Jesucristo es el que salva. ¿Ya? Entonces, no para una experiencia personal, como jactándose nosotros, esta iglesia se ha llenado gracias a mi trabajo. ¿Se imagina? Porque en ese tipo de iglesias de orden carismática sucede así. Está un pseudo líder que está con sus ganados y tiene su grupo, ya sean hombres o mujeres, y ese se lleva toda la gloria. ¿Y dónde están los suyos? Ahí están los míos. Ahí se levanta el otro más pollito y dice, y ahí está mi líder. Y todo lo que mi líder haga, yo hago. No funciona así. Ya, todos somos iguales. Si alguien quiere tener un referente espiritual, sí, pero no con respecto a eso. Nosotros los hijos de Dios, por medio de Jesucristo, tenemos que tener sumo cuidado para no caer en la hipocresía de buscar, con el pretexto de un servicio a Dios, nuestros propios intereses personales. No podemos caer nosotros en el engaño, ¿ya?, hipócrita de creer que estamos haciendo la obra de Dios sin estarla haciendo. No hay peor pecado que creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, siendo que Él nos la ha mandado a hacer. ¿Me explico? Esto de judaizar no era de Dios. Esto de volverlos atrás a ser los esclavos de la ley no era un mandato de Dios. El mandato de Dios era creer en Jesucristo y tener la libertad y usar la libertad para, como lo vimos anteriormente, tener fruto y fruto en el Espíritu. No de esta manera, no caer en una religión y caer de nuevo en esta esclavitud. Por eso, hermanos, uno cómo va viendo cómo deben ser las iglesias. Cuando en una iglesia hay un líder, un pastor o quien sea, cierto, que dirige una iglesia y que está dirigiendo toda la iglesia para un fin personal del que la lidera, está mal. Es como que si yo a ustedes le estuviese diciendo que el fin de todo es que ustedes a mí me tengan en mucha más estima que a Dios mismo. ¿Se entiende? Ustedes estarían sujetos a mí.
o a la persona que está a cargo de la iglesia o que administra la iglesia. Si yo lo desvirtúo de la persona que nos llamó a nosotros, que es Cristo, todo lo demás está mal. O es a Cristo o no es a nadie. Porque ¿qué es lo que yo enseño? Que ustedes sigan a quién, a mí o a Cristo. A Cristo. Y que cada uno entiende eso de manera normal. Si yo sigo a Cristo, ustedes siguen a Cristo, estamos bien en ese sentido amplio. Entonces ahí uno se desliga de la responsabilidad de decir, no, yo estoy tratando de que ustedes sean mis seguidores, pero de mí, no de Cristo. Y algunos aparentemente siguen a la denominación, siguen al pastor, siguen al líder, se siguen unos con otros, pero no siguen a Cristo. ¿Se entiende eso? Porque algunos por la denominación, no, yo soy así, de cuello, lomo, no, yo nunca voy a desertar de eso. Porque más allá que nosotros le pongamos a una iglesia un nombre fantasía, es el nombre. Más allá que se le coloque una denominación, es un nombre. Pero ¿cuál es el nombre que es por sobre todo nombre? Cristo. No, nunca voy a dejar de ser bautista, nunca voy a dejar de ser presbiteriano, póngale todo lo que quiera. Pero si usted deja de ser cristiano porque ha dejado de creer en Cristo, está en un problema. Entonces estos judaizantes estaban en eso y Pablo aquí lo está recordando. Hay creyentes que se han empeñado en defender lo que para ellos es asunto doctrinal prioritario, cuando lo que realmente buscan con ello, cuando lo que realmente buscan con ello no es la defensa de la verdad, sino la defensa de su propia persona y de su criterio personal. No son piadosos, son intransigentes con otra forma de pensamiento. Hermanos, a veces nos podemos encontrarnos que sabemos algo, pero a veces no queremos, y que a lo mejor lo que sabemos en cuanto a la enseñanza o de la Biblia, a veces no es completamente suficiente lo que sabemos. Pero nos ponemos ¿a qué? A confrontar a otros y a defender no la verdad bíblica, sino lo que yo entendí de esa verdad. Y si la entendí mal, pero ahí estoy yo, contendiendo con mi hermano que a lo mejor sigue siendo mi hermano. Me explico un poco. Mire, si alguien cree que si hay rapto o no hay rapto en la iglesia, ¿será que alguno, y si usted cree que lo hay, me refiero, pero si está contendiendo con otro porque no cree, dele su tiempo, porque aún si se muere, pero si es creyente y no terminó creyendo, sigue siendo creyente, ese es el punto. Pero no contrariar hasta el punto de enemistarme con alguien que es creyente. Porque a veces queremos hacer prevalecer mi opinión, al final mi ego. ¿Cómo no van a saber cómo yo sé? Estás mal. Si alguien no puede saber lo que tú sabes. Y puede ser que lo que yo sé siempre va a ser menos que otro y así. Entonces no busquemos el bien personal. Como decía, a los judaizantes no les importaba el bien espiritual de los gálatas, sino sus intereses carnales. Quieran quedar bien con los judíos. Entonces, en las iglesias sucede que algunos quieren quedar bien, ya, para ser reconocidos y no para que Cristo sea conocido o Cristo sea aprendido, por decir así. No busquemos el reconocimiento, lo hemos hablado otras veces. Si usted va a hacer algo en la obra de Cristo o por Cristo, sea por Cristo, no para que a usted le demos las gracias en el sentido de que sea muy reconocido. No, hágalo de buena fe. Estos judaizantes los obligaban, ¿de qué manera? No está explícito, pero perfectamente podía haber sido por cárcel o por sufrimientos físicos. Aquí hay algo importante con respecto a esto. Todos estos que estaban llamando ¿a qué? A circuncidarse, estaban evadiendo algo que les iba a suceder. Era para no padecer ya
persecución a causa de Cristo. La razón final para actuar, ¿cierto?, estos judaizantes se pone de manifiesto en que no era solamente para no, o sea, para padecer persecución a causa de la cruz. Querían evitar la persecución por ser cristianos. Los judaizantes habían visto de manera general que el que se hacía cristiano era, desde lo más extremo, era muerto, y lo más leve era flagelado, era torturado, encarcelado. Entonces, los judaizantes querían evitar esto. Y obviamente algunos lo estaban trasladando o los querían trasladar a su antigua religión, al judaísmo. Entonces, estos judaizantes estaban en la mitad. No eran ni judíos, sino que eran ni creyentes y estaban ahí. ¿Ya? Estaban en la mitad. Y por estar en la mitad, no eran flagelados, no eran muertos, sino que estaban, por decir así, como identificándose en cierto modo con los judíos, pero estaban insertos en medio de la iglesia. O sea, si venían a matarlos, si entraban a la iglesia, a una de las iglesias en Galacia, estos judaizantes, poco menos que salían y decían, no, si nosotros somos judíos, pero que estamos aquí en medio nomás. Porque al final no eran creyentes, eran falsos creyentes. ¿Por qué? Porque ante la persecución no eran, ¿cómo decimos nosotros? Ni silla, ni limona. Yo le iba a poner un tema, o sea, un título, pero después dije no, porque le iba a poner. ¿Han visto eso? Bueno, los más viejitos comíamos esos chicles, los miti miti, ¿ya? Que tienen como dos colores. Todos ven esos chicles, pues los miti miti. Y cuando alguien no es, uno dice, es miti miti, o sea, como que no es, o como mitad y mitad. ¿Se entiende ese ejemplo simple? Estos judaizantes eran unos miti miti, o sea, no eran ni allá ni acá. Al final, no eran. Y eso pasa, aunque nos dé risa, en el cristianismo. En el cristianismo también, y voy a seguir usando el ejemplo del miti miti porque sé que en algunos lugares del planeta existen algunos creyentes, por decirlo así, que son miti miti. Un poco de iglesia, un poco de mundo, un poco de Cristo, un poco de pecado y un poco acá como están aquí ni allá. Apocalipsis los llama los tibios, porque no son ni fríos ni calientes. Estos judaizantes estaban ahí, porque cuando había persecución, eran judíos. Ya, se salvaban. Y si no había persecución, eran judaizantes, estaban ahí. Y estaban metidos en medio. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la realidad del cristiano. Y lo hemos replicado muchas veces, y la Biblia es muy clara. Cuando hay un evangelio diferente y un evangelio falso, o cuando hay una predicación que no está de acuerdo a la Biblia, sería la siguiente. Y lo hemos dicho, y yo lo he dicho muchas veces aquí. Si yo a usted le digo, mire, invite a toda su familia, a todos sus amigos, y dígale que cuando usted se acerca a la iglesia, todos sus problemas se le van a ir. Y usted va a ser prosperado y usted va a ser inmensamente feliz. Y que no hay como esta religión que nosotros profesamos, porque aquí todo le va a ir bien aquí en la tierra. Pucha, si usted antes era pobre, después se va a hacer rico, porque hay textos que pueden decir eso, pero no lo dicen. Pero yo le voy a decir la parte buena nomás. Y usted si quiere, pórtese como quiera. Porque Dios a todos nos ama mucho, porque Dios es amor, ¿sí o no? Dios es amor. ¿Y nos ama? Sí, ama toda su creación. Y eso es ser miti-miti. Y así se nos llenaría la iglesia.
y le colocamos cosas que a todos nos va a agradar. Vamos a hacer todo lo que agrade a los que vengan para acá. Le aseguro que nos llenaríamos. Usted tiene una dolencia, venga acá a la iglesia, aquí se va a sanar. Tenemos noche de milagros. ¿Ya? No, en serio. Si Dios quiere puro sanar o quiere salvar la verdad, ¿con qué se queda? Pero Dios dice clarito en la Biblia, ustedes van a tener aflicción. Si empezamos con ese mensaje, no va a venir nadie a la iglesia. Otra cosa que con mi esposa nos llama mucho la atención, ya las iglesias se llaman ministerio, ya casa de no sé qué, y le cambian nombre y no le ponen iglesia. Porque si la gente se espanta, porque si le ponen iglesia nadie entra. Pero yo digo siempre, bueno, a la iglesia entran los que son de la iglesia nomás. ¿Por qué se preocupa de ponerle otro nombre para que parezca que no es? Iglesia es iglesia. Y este es el recordatorio, Mateo 10, 17, 22. Estos judaizantes, volviendo al contexto, no querían ser perseguidos. No querían pasarla mal, por decir así. Pero es el valor agregado de creer en Cristo. Usted creía que usted llegaba a Cristo y tenía un plus, por decirlo así. ¿Cómo le llaman? Una gift card para descuento. No, no tiene eso. Mateo 10, del 17 al 22, versión NTV, dice, tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responden, por cómo responder o qué decir. Dios le dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y aquí se pone más trágico todavía en el 21. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Imagínense el caos que se produce por creer en Cristo de manera genuina. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pregunta, ¿se acuerdan de esto o no? ¿Usted cree que ustedes eran solamente para los discípulos de Jesús de aquel entonces? Y para los discípulos de hoy no es. Para los creyentes de hoy esto no es. Con esto usted se explica y se da la razón por qué usted no cae bien. Y usted dale con caer bien. Con esto explíquese por qué a usted no lo invitan a ninguna parte. Porque antes estaba con los demás, pero usted se salió de ese lugar. Espiritualmente Dios lo sacó de ese lugar. ¿Se da cuenta o no? Entonces ahora usted no encaja. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O el salvo se mantendrá hasta el fin. No podemos, y aquí yo le había puesto más abajo, pero ya me había adelantado, no podemos ser miti-miti, mitad y mitad. Tenemos que ser auténticos. Hermanos, eso es lo que a nosotros nos toca vivir. Su familia lo va a rechazar, su familia lo va a tratar de endemoniado, su familia lo va a tratar que usted es fanático, su familia lo va a tratar de lo peor, lo va a descuerar, no le importe.
lo va a desheredar, no le va a dar nada, no, olvídese de eso, porque usted tiene una herencia mejor en los cielos. Antes usted era el rey de la fiesta porque era entretenido, porque contaba historias, usted iba a todos los asados, ahora no lo invitan a ningún asado. Olvídese de eso. Usted está en otro lugar. Usted está con los perseguidos, con los repudiados, así como Cristo. Si no amaron a Cristo, ¿qué espera para usted? Entonces, eso hay que tener en consideración. Los judaizantes querían zafar de eso. Los judaizantes querían estar bien con los cristianos, porque se habían introducido, y también querían estar bien con los judíos que estaban en Jerusalén. Nosotros no, hermanos. Estamos bien con nuestro Señor, que cuando leí al principio, nuestro amigo y nuestro amigo, porque ese amigo sí que es fiel. Jesucristo sí que es fiel. No nos va a defraudar, no nos va a traicionar. Pero si usted quiere ser miti-miti, si usted quiere estar con el mundo, que usted siempre, hágalo, pero lo van a traicionar, le van a mentir, lo va a pasar mal, se va a enfriar en la fe, le van a pasar muchas cosas porque eso sucede, porque los demás, su prioridad no es Cristo. Los judaizantes evitaban la persecución mediante una forma mentirosa de evangelio, en la que la salvación por la fe en Cristo y aceptación de su obra se les añadía la circuncisión y el cumplimiento de la ley, con lo que se congraciaban con los judíos. Para los judíos extremos o ortodoxos, ¿cierto?, la cruz de Cristo, como Pablo la anunciaba en la predicación del evangelio, era un escándalo. Como dice Gálatas 5:11, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Predicar el verdadero evangelio ofende a las personas no creyentes y también a los falsos creyentes. Haga el siguiente ejercicio si usted se anima, si usted es valiente. ¿Quiere saber si usted es un miti-miti o no? ¿O quiere quedarse ahí nomás? Los desafío. Haga un ejercicio en la semana, porque si le digo para toda la vida, porque debería ser para toda la vida, pero si quiere haga un ejercicio esta semana que viene. ¿Ya? Y se va a convencer. No que yo lo voy a convencer. Usted se puede convencer a través del Espíritu Santo y va a saber si usted es miti-miti, ¿no? Como digo yo en mi ejemplo. Si usted está por aquí o está por acá. Si usted es tibio o no es tibio. Con todos los que usted se junta cotidianamente, la semana, porque hay personas que frecuentamos que normalmente están ahí, que sabemos que no son creyentes. O que pueden ser creyentes pero tibios, alejados, etc. O que dicen ser creyentes y no asisten a ningún lugar y todo lo demás. Propóngase lo siguiente. Empiece a hablarle del Evangelio, de Jesucristo. No de la religión en general. Empiece a hablarle de Jesús. Donde usted esté esta semana, si usted quiere hacerlo, y va a darse cuenta, porque si no lo hace, y automáticamente va a deducir que usted está en el otro lado, es un miti-miti, porque si usted le dice a su jefe, le dice a su amigo, va a ser cortocircuito. ¿Ya? Hable de Jesús más de lo que ha hablado las demás veces, o vuelva a decirles, o empieza a decirle que lo que ellos hacen y practican es un pecado delante de Dios. Díganle eso. Porque nosotros somos los embajadores de Cristo. Representamos la justicia y la santidad de Cristo. Si alguien está en adulterio, si alguien está en fornicación, díganle que a los ojos de Dios, de que si se muere se va a ir al infierno, díganlo. Es que se van a ofender. Ese es el punto.
Se tienen que ofender. Pero si nosotros no hacemos nada, si somos pasivos, somos como lo decía anteriormente un mensaje, estamos pecando de omisión, de no decir la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros nos empezamos a acomodar. Nos empezamos a acomodar a los demás y los demás no a nosotros. Y no debe ser así. Desde el momento que usted, si se lo propone la próxima semana, desde hoy día mismo, empieza a proclamar, a hablar de Jesucristo, a hablar las verdades, ya lo van a perseguir, le van a dejar de hablar, lo van a bloquear, etc. Usted lo hace por redes sociales. Porque así es. Por eso muchas veces los cristianos decimos que estamos en guerra con el mundo de las tinieblas. Y eso es una verdad. Nos guste o no nos guste. Continuamente estamos en guerra. Juan 15:18. Juan 15:18. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me dio primero. Mire qué simple. Si a ustedes, a nosotros, el mundo nos ama, es porque nosotros estamos amando al mundo. Hechos 13:45. Hechos 13:45. Cuando algunos judíos vieron la multitud, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Usted compórtese como un verdadero creyente, hable la verdad, hable de Cristo, enuncie sus mandamientos, etcétera, todo eso, y van a hablar mal de usted, lo van a calumniar, le van a inventar cosas. Le van a tratar que en su trabajo usted roba, que usted esto, mira, lo van a calumniar. Que usted es flojo, que esto, lo otro. Porque así es. Lo van a querer sacar. Primera Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Primera Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos, pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora bien, nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. ¿Se da cuenta que los judaizantes estaban evitando ser perseguidos? Por decir el clímax, lo que imperaba en ese tiempo es hablar de Jesús. Acuérdense que este movimiento, por decir de creencia en la fe en Jesucristo, para ellos era algo nuevo. Por eso la persecución fue más extrema. No diciendo que hoy no la hay, pero en algunos lugares sí hay mucha persecución. Ustedes ya saben. En algunos lugares no tiene el privilegio de abrir su Biblia y no hay Biblia. Solamente quería recordar a algunos que dieron su vida. Y desde antes que empezara la iglesia, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Murió por decir la verdad. Después empieza la iglesia. ¿Cuál fue el primer mártir? Esteban. ¿Por decir qué? Que en Jesucristo hay salvación. Y quise saltarme y llegué a la mitad de la historia. ¿Ustedes sabían que este libro que tenemos aquí impreso costó la vida de muchos? Cuando la gente que ignora creen que poco menos los apóstoles pescaron una fotocopiadora y empezaron a hacer fotocopias y libros y que así llegó la Biblia hoy día a nuestras manos. No, hay una historia.
Es una historia triste, pero también gloriosa. La historia de las traducciones de la Biblia no solo es contenciosa, sino también sangrienta. Con muchos de los que se atrevieron a traducirla, terminaron ardiendo en una hoguera. Traducirla. Yo solamente le voy a, porque hay muchos, solamente brevemente, John Wycliffe, ya, del 1330 al 1384. Era un destacado pensador inglés en el siglo XIV. Tradujo la Biblia al inglés. John Wycliffe. Este y otros más contemporáneos los mandaron a matar. ¿Ya? Les prendían fuego. Y este fue muerto. 1384 murió. Pero en el 1427 el Papa Martín V ordenó que los huesos de Juan Wycliffe fueran exhumados de su tumba, quemados y arrojados a un río. Wycliffe había estado muerto por 40 años, pero la furia que causó su ofensa seguía viva. Esto es un hecho histórico, pero imagínense, después de muerto, 40 años después, que no estaba bien de la cabeza, hace sacar sus huesos y los quema y los echa a un río. Podríamos decir que en ese tiempo no era muy popular este personaje, ¿o no? ¿Por qué? Porque tradujo la Biblia al inglés. Haciendo ciertas paralelas, ¿cierto? Usted cuando dice, la Biblia dice tal cosa y le cuenta a alguien que está en pecado, usted no va a caer bien. Usted nombra a Jesucristo y usted va a caer mal. ¿Se va entendiendo, no? Asumamos esto, hermanos, que si somos miti-miti, nunca nos va a pasar nada. Y vamos a estar con los que no son creyentes como una familia ideal. Y no es así. Si nosotros estamos en este mundo, pero estamos así. No podemos salir, pero tenemos que estar un tiempecito. Pero nosotros tenemos que estar siempre con la iniciativa. Nosotros siempre tenemos que estar ahí. Porque somos llamados a eso. Y por eso vamos a ser, como dice, rechazados, muertos, etc. No a lo mejor con eso. Como este caso, simplemente ¿por qué? Porque tradujo la Biblia. Hermanos, para resumir, para concluir, voy a citar los últimos 2 versículos porque para no dejarle el trago amargo acá, ya, para digerir todo esto. Ojalá tengan en mente esta semana lo que yo les estoy proponiendo, es un reto. ¿Ya? Empiecen de nuevo a hablar de Jesucristo a los que están con ustedes, pero de manera severa, de manera urgente. Díganle, si no se arrepienten, si no ordenan su vida, si no entregan su vida a Cristo, literalmente se van a achicharrar en el infierno. Díganlo. Porque no estamos y no vamos a ser exagerados con eso. Porque la verdad. Porque si no es así, podemos ahí decir, no, que su método es muy radical. Mire, como quiere que le diga. Pero al final y al cabo, ellos van a actuar siempre, los no creyentes, de manera radical con nosotros. Porque no somos amados por el mundo. Entiéndalo. Y puede ser su mamá no creyente, puede ser su papá no creyente, que es de su propia familia, ya les dije, ya les leímos ahí. Los hijos se entregarán a los padres a los hijos. Entonces usted no va a ser amado por la propia familia. Y si ya no lo ama la propia familia, ¿qué lo va a amar el resto?
Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que tengáis, todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Todas las aflicciones, todo lo malo que nos toca vivir a causa del nombre de Cristo, ya, el Señor dice: anímate, porque yo he vencido a este mundo. Este está del lado del vencedor. Estamos de mano del que venció la muerte. ¿Y qué algo más difícil que vencer la muerte? Cristo la venció. Entonces nosotros estamos del lado del vencedor. Eso nos anima. Apocalipsis 21:4. Él le secará toda lágrima de los ojos. Ya no un pañuelo, ya no una amiga, ya no un hermano. Cristo mismo nos secará las lágrimas de nuestros ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas ya no existirán más. Corto es el tiempo que estamos aquí y corto es el tiempo que vamos a estar en aflicción por causa de proclamar el Evangelio. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Por eso, los judaizantes eran unos, por decirlo así, como yo lo vengo diciendo, eran unos miti-miti. Estaban aquí, estaban allá, pero no eran. No querían estar sujetos a la persecución. Pero persecución, tristeza, y hambre, desnudez y todo eso sí vamos a tener. Pero ¿se apartará el verdadero amor de Cristo? No, porque lo estaba citando él, Romano. ¿Habrá algo? ¿Poderes demoníacos? ¿Podrá haber algo? No lo hay. No existe algo. ¿Sí nos toca vivir el rechazo de la propia familia? Sí. ¿De los jefes, de tus compañeros? Sí. Pero sigue adelante, sigamos adelante. Porque un día ya no vamos a llorar. No vamos a tener dolor. ¿Qué le duele hoy? ¿Le duele algo? No, hoy día no me duele nada. Sí, pero a lo mejor en la semana se sintió mal emocionalmente. Eso ya no lo vamos a tener. Qué maravilloso, hermanos, cuando estemos en la gloria eterna. ¿Por qué? Porque no negamos el nombre de Jesús. Y esa es la intención, de que nosotros, al escuchar la palabra, siempre seamos definidos por el nombre de Cristo. Porque es Él que dio su vida por nosotros, sí. Sigamos adelante. Póngase en pie y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos, uno, que es el esfuerzo que hizo Pablo, que con grandes letras y como haya sido el énfasis, lo hizo, Señor, lo hizo en pos de que estaba preocupado porque los judaizantes habían tratado de negar la fe en Jesucristo. 2, damos gracias, Señor, porque nos demanda que no podemos, Señor, ser como los judaizantes, de ser hipócritas, de estar bien con el mundo, de estar bien con usted. Señor, ayúdenos a ser de una sola línea. Obviamente siempre nos miramos, decimos, pero es que yo soy tan débil, soy tan... Sí, con todas nuestras pifias, con todas nuestras debilidades, aún así sabemos que usted pone el querer como el hacer. Y aún así, cuando cada uno de nosotros sé que somos débiles, sé que a lo mejor podemos ser fluctuantes en muchas cosas, pero Señor, cuando reconocemos delante suyo que no somos, usted se levanta y a través de su Espíritu podemos brillar. Ayúdenos, Señor, a proclamar las nuevas de salvación en Jesucristo, a anunciar el pecado y decir que Jesucristo salva.
más allá de nuestras aflicciones. Señor, sea usted gloriándose en todas nuestras debilidades. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.